La campaña de soja en el centro y norte de la provincia ya concluyó, y no con los rendimientos esperados, o por lo menos inicialmente estimados. En este bloque vamos a conversar con el ingeniero Rubén Walter, que es el director técnico del Sistema de Estimaciones Agrícolas para el centro y norte de la provincia, sistema que es financiado por partes iguales por el gobierno de la provincia y la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Ingeniero, ¿qué es lo que pasó? Porque la soja es para el productor lo que lo salva, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasó en el ciclo climático para que se diera este rendimiento en una soja de primera de 32,5 quintales por hectárea y una soja de segunda de 25, que fueron menores a lo esperado? Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, un panorama que, de acuerdo a las perspectivas que se presentaban o todos los deseos que había a través del tiempo y del proceso, no se fue complementando o no fue calmando las expectativas que se había tenido de un comienzo. Para entender bien lo que pasó o el proceso que se presentó, es que cuando comienza la campaña, allá en lo que es el periodo fin de septiembre, octubre, hubo un periodo muy seco que por un lado ya interrumpió lo que era toda la campaña de girasol que se había presentado. Y pudo en partes algo de lo que fue maíz de primera. No había disponibilidad de agua útil en los perfiles de suelo y comenzaba a ser una preocupación. Comienzan las lluvias en noviembre, entonces cambia, pero ya estamos con 15-20 días de retraso en fecha óptima de siembra. Y ahí se da un fenómeno en que hemos registrado, y otra vez a través del seguimiento, unas semanas de lluvias, pero de montos importantes, es decir, en el comienzo fueron 10-15 milímetros, pero en la segunda y tercera semana 150-200 milímetros, que empezó a recargar los perfiles del suelo no de una manera homogénea en los distintos departamentos. Y entre ellos, como algunos departamentos que venían con déficit, ya mantenía un panorama bastante heterogéneo con respecto a lo que era la siembra. Comienza con 20-25 días de atraso, llueve lo que es el periodo de noviembre, primeros días de diciembre, y entonces se pudo cumplimentar lo que es el periodo de siembra y particularmente en todo lo que es en soja de primera. Ese panorama dispar en la que es humedad y en todo lo que fueron los departamentos del centro norte, y a un comentario en el resto del área sojera, ya marcaba una desigualdad desde el comienzo. Y también se dio lo que fue esas lluvias de 100, 150, 200 milímetros que hubo que resembrar. Sí, muchos resembraron. Muchos resembraron. Entonces ya estamos teniendo lotes no homogéneos, desarrollos de altura o de planta totalmente distintos en lo que fue la soja de primera. Con esas precipitaciones, soja de segunda comienza muy bien. Se produce el proceso de siembra y mínimamente cubre las expectativas de intención de siembra, que es lo que veníamos comentando, se había charlado de ese aumento progresivo que se había dado y ya estimación a nivel nacional de tanta cantidad. Llegamos a lo que es fin de diciembre y ¿qué es lo que nos marca? Que ya estábamos registrando temperaturas de 37, 38 grados. Mucho calor, exactamente. Y comienzan los primeros días de enero con registros superiores a 40 grados. Un proceso de evaporación muy intenso y no había precipitaciones, temperaturas altas y estaban incidiendo directamente sobre ese cultivo. Soja de primera, irregular por cómo comienza. Soja de segunda, comienza bien, pero justo cuando está demandando el agua no desarrolla altura. Es decir, son impactos que a través del ciclo, al final, tradicionalmente se dice pasa factura. Sí. Pasa factura. Y fueron justamente dos periodos muy complicados, porque el hecho de que también repercutió en lo que es el cierre de maíz, los aceleró o terminó el cierre de maíz, y aparece otro componente en este ciclo, lo que es los insectos. Las orugas y el control, que justamente se tuvo que hacer mucho más intenso, más aplicaciones. Fue entonces una sumatoria desde ese comienzo, desde la implantación hasta el desarrollo, que fueron impactando
resiembra, abundante periodo de agua, seca, demanda altas, es decir, temperaturas, demanda alta de lo que es la evapotranspiración de agua, llega a lo que es el periodo fin de enero, comienzo de febrero, y manifiesta otro ciclo que comienza a llover. Y ahí tuvimos 8 semanas seguidas de lluvia. 8 semanas seguidas de lluvia en todo el departamento, distinta intensidad. Y ahí repercute algo en particular en los departamentos. Departamentos que mínimamente no habían tenido tantas precipitaciones, lo que fue fin del año 2013, como son el 9 de julio, parte de San Cristóbal, tuvo una buena recepción, dichas lluvias que eran a través 30, 40, 50 milímetros. Pero otros departamentos empezaron a tener problemas. Y en particular, alguien que también ustedes han seguido, es el tema del departamento Castellanos y la parte de oeste. Es decir, toda una gran área que se vio afectada y con los suelos saturados, el desarrollo del cultivo, y justo ya se nos estábamos aproximando a la cosecha. Para colmo, Castellanos es el departamento donde más se sembró tanto soja de primera como soja de segunda, con una zona que no es la primera vez que es castigada. Totalmente, exactamente. Hay ciclos de 10, 15 años en que esa zona Correcto. se anega permanentemente. Sí, recibe agua de Córdoba. Sí, recibe agua de Córdoba, es una zona baja y a lo mejor no están hechas las canalizaciones correspondientes, entonces recurrentemente pasa factura, como dijo usted hace un ratito. Está totalmente en lo cierto que sí, son ciclos que recuerdo, si puedo hacer un comentario, decir, mi padre o después mi abuelo, decir, cada 10, 15 años mencionaba tal sector o tales áreas en que siempre estaban teniendo un exceso hídrico y manifestaba esta problemática que estamos comentando, ¿no? Y sobre el final, la caída del precio de soja todavía, digamos, a la caída de producción de los rindes se le da ahora una soja que no encuentra piso. Totalmente. Se presentaba dicho panorama y comenzaba el periodo de recolección. 8 semanas de periodo de lluvia y la primera semana de abril, también titulares y ustedes mismos recuerdan, un área con lluvias de superiores a 400 o 495 milímetros, como fue en Ñanducita, en San Cristóbal. Toda una masa de agua y un área afectada de casi alrededor más de 1.100.000 hectáreas, en el cual, bueno, ya ahí no pasaba no solo factura, más bueno, justamente repercute y dentro de toda el área sembrada y en periodos de recolección. Es decir, justo está terminando esta soja de primera y a su vez en lo que es soja de segunda, que también todavía estaba en periodo de floración. Ahora, ingeniero, también los acopiadores dicen, tampoco hubo un buen rendimiento en el maíz. Correcto. Que hubo zonas de la provincia de Santa Fe que tradicionalmente tenías 100 quintales por hectárea y que tuvieron ahora, 70. Con todas estas alternativas climáticas no puede haber cultivo que rinda, digamos, más allá de lo específico tuyo del maíz, pero digo, cualquier cosa no hay forma. Y si ustedes recuerdan y también cómo impacta el hecho de el tema del maíz, teníamos unas estimaciones, se habían desarrollado, diciembre venían sin ningún tipo de problema, y es el segundo año consecutivo que la última semana de diciembre y enero, ese registros superiores a 40 grados, es decir, produce lo que se llama en fin de ciclo, yo decía un término de campo, los cocina y les corta el ciclo y caen abruptamente los rendimientos, es decir, las estimaciones que teníamos pensado como 100 quintales, 90 quintales, y estamos teniendo en promedio, en el caso de maíz de primera, de 55, 65, y que muchas en este periodo lo que han hecho es picado y embolsado. Directamente, no para con destino, es decir, no con destino justamente a grano comercial. Y es el segundo año consecutivo en el caso de lo que es en el caso de maíz, que los maíces de segunda, que ahora están padeciendo el hecho de poder cosecharlo, pero no hay porcentaje de humedad, están teniendo mejor desarrollo de planta, mejor estructura y están casi paralelos o algo superior a los rindes que están teniendo lo de primero, que se llaman los maíces tardíos. Y corroborando lo que menciona usted, el hecho de cómo también repercutió en el caso de estos periodos muy húmedos y la disponibilidad de pastos, las alfalfa para la producción tambera, es decir, cómo impactó todos estos ciclos húmedos y repercute y no se puede directamente soportar o que pueda
disminuir los riesgos ante dicho impacto. Y ¿no? me imagino que el impacto sigue estándose para los próximos meses, ¿no? Porque hay mucha humedad, hay mucha agua. Exactamente. Pero se está sembrando el trigo, ¿no? Se está sembrando. Esto hace que esta situación climática en el cual el receptor, que es justamente la parte de suelo que tenemos, está justamente en su capacidad óptima o en saturación, que se llama, es decir, no permite, o todo lo que excede va a estar escurriendo, es decir, porque ya la capacidad de almacenamiento está saturada. Entonces, ¿qué hace? Que lo implantado, en el caso del trigo, esté en condiciones óptimas, porque tiene humedad. Estas condiciones de este ciclo de bajas temperaturas le está ayudando justamente un poco a todo lo que es el desarrollo del sistema radicular, para después hacer lo que es el macollaje y el panorama que se presenta para el cultivo al margen de las condiciones económicas es muy bueno, se desarrolla muy bien. La cuestión es, estamos en lo mismo, es decir, arranca muy bien, arranca en punta y vemos qué pasa. ¿Cómo acompaña el clima en las próximas? Exactamente. Ingeniero, a pesar de todas estas dificultades con la agricultura, ¿cómo está la situación de la agricultura con respecto a las otras actividades dentro del campo? Es decir, en una oportunidad usted nos dijo la agricultura está reemplazando la lechería, los campos de pastoreo, etcétera, etcétera. ¿Esa situación la sigue viendo? En este seguimiento que nos permite a través en el caso de la bolsa, el Ministerio estar haciendo a través ya de 4, vamos para 5º año, se nota el avance de las superficies destinadas a agricultura y en particular a un cultivo sobre el resto y en detrimento de otros sistemas. Si vuelvo a reiterar el tema de pasadas de facturas o el de hacen que los costos sean muy elevados en otros sistemas, en el caso de reimplantar lo que es una pastura, alfalfas o cultivo en el caso de maíz que demandan alta tecnología e inversiones también. La soja todavía en esta situación con altos costos que tiene de implantación tiene cierto margen y sigue avanzando, en particular justamente donde están las tierras y suelos con la aptitud agrícola o de mayor aptitud. ¿Qué quiero decir con eso? Justamente es para asegurar, al margen de que si no llegamos a los 32 quintales, pero si podemos estar en los 25, 28, 30, estar con los costos paralelos, bien justos, o si tenemos márgenes para es decir, poder soportar lo que es la parte de arrendamientos y tener y no perder, sigue ingresando. O sea, sigue la sojización de la economía. Sigue ingresando, digamos, hectáreas a. Y la concentración de tambos también. Totalmente, sí. Bueno, sí, el proceso. En estos días está la discusión del precio de la leche y el tambero que admite que al precio que le están pagando no es, conviene cerrar el tambo y dar eso a sembrar soja. Digo, ese es el panorama y lo vemos y en ese seguimiento y en particular como ciertas áreas de departamentos, digamos, como en el caso del departamento castellano, el departamento San Justo, las colonias, el departamento San Cristóbal, lo que es el corredor de Suarde y Villa Trinidad, el corredor oeste que sería en este caso, siguen ingresando hectáreas justamente al sistema agrícola. Siguen estableciendo tambo, digamos. Sigue ejecutando presión sobre los otros sistemas. Y justamente esa presión es una cuestión que mencionaba usted, es decir, el tema de costo, del valor producto que obtiene uno u otro, ya sea precio de leche, precio de carne o precio de grano. Y esa presión se sigue manifestando. ¿La desaparición del productor chiquito? ¿El productor chico usted lo observa en este andar permanente que tiene por la provincia? Y sí, es triste porque vengo y conozco justamente el vínculo con él y con todos, pero es la tendencia que se viene manifestando en estos, vamos a decir, en general 10 años o quizás más todavía, ¿no? Y ganado, crianza de ganado y cada vez menos en los campos, en esa zona que está marcando usted, salvo casos muy puntuales, extremo norte, digamos, pero justamente la zona esta central de la provincia. Esa misma presión hace que ese grupo de ganado, o esa cantidad de ganado, pase a engrosar lo que son los remates ferias, en el caso de una calidad para la venta, cubrir gastos, o otro destino que hace presión en otros dos sistemas. Uno que es justamente la parte de lo natural que tenemos el departamento San Cristóbal, todo lo que es denominado como los bajos submeridionales, y todo lo que es el sistema de islas.
¿no? Está claro. Otro síntoma está pasando, y ustedes lo estamos viendo en estos días, es decir, con esta creciente del Paraná, ¿dónde fue ese ganado que estaba? Que está en la Que hay que sacarlo de la hay que isla, sacar, y justamente es cuando uno entra sobre ciertas presiones en esos sistemas, manifiesta problemas, y esa es la problemática que se nos presenta. Señor Walker, gracias. Muchas No, gracias a gracias. ustedes por compartir este Muy claro momento. todo. Señor director, vamos al corte, gracias. Bright blessed day, the dark sacred night.